Hola, bienvenidos de vuelta. Hoy estamos hablando acerca de altcoins, obviamente comparando ante Bitcoin y lo que está pasando en el mercado de cripto. Principalmente voy a estar analizando Matic. Cada ciertos días voy a estar analizando diferentes altcoins. Pueden dejarlas en los comentarios para eventualmente hacer un video sobre esa altcoin también. Entonces hoy vamos a ver qué está pasando con Matic y también qué es lo que le puede esperar en un futuro. Para analizar cualquier altcoin es importante no solo ver cómo se comporta ante el dólar, sino también ante Bitcoin, porque no hay sentimiento más feo que ver Bitcoin subir mientras se sostienen altcoins que no hacen nada. Inclusive podrían subir un poco, pero si Bitcoin está subiendo más que esa altcoin, podríamos estar en una situación como lo que es Litecoin, que básicamente tiene una tendencia bajista ante Bitcoin. Esto significa que es mejor opción estar en Bitcoin que en Litecoin. Y aunque las personas van a buscar cualquier altcoin porque van a traer mejores rendimientos y en teoría se evalúan más que Bitcoin, no siempre es así, y Litecoin es un excelente ejemplo, donde existió un momento que Litecoin sí claramente estuvo ganándole a Bitcoin en el primer ciclo, pero después de eso, en los siguientes ciclos, el anterior claramente no logró crear ni siquiera el mismo techo, y después de eso ahora está en soportes y se ve con bastantes probabilidades de seguir rompiendo a la baja. Entonces, si vemos otras altcoins, como en el caso de Matic, sí podemos ver que, bueno, es una altcoin más nueva, que obviamente ha generado nuevos techos ante Bitcoin y ahora ha estado desde el ciclo anterior. Nuevamente no tiene tanto tiempo como Litecoin, pero sí al menos nos demuestra que es un oscilador. O sea, tiene un techo, tiene un soporte, tiene sus etapas donde se evalúa ante Bitcoin y etapas en donde retrocede ante Bitcoin. Matic, para ser transparentes, es una posición que tengo en el portafolio. Esta la anunciamos en Proplan Trading, igual como la mayoría de trades o posiciones que voy agregando al portafolio. La anunciamos específicamente en el momento de compra, que fue cuando Matic empezó a generar el breakout de la línea de tendencia bajista, específicamente ante el dólar. Ante el dólar, altcoins es donde mandan señales primero, no las mandan primero ante la gráfica de Bitcoin. Usualmente en esta etapa que estamos, donde ya Bitcoin generó el breakout y se mantiene con fuerza alcista, se da una rotación que es básicamente las personas empiezan a mover Bitcoin a ciertas altcoins. Una que no había tenido ese movimiento era Ethereum hasta el día de ayer por las noticias del ETF, pero nuevamente altcoins se benefician cuando Bitcoin empieza a llegar ya a puntos que podemos considerar en el corto plazo sobrevaluados, porque aunque Bitcoin puede continuar, las personas consideran que altcoins van a empezar a ganarle a Bitcoin, y una de esas ha sido últimamente Matic. Ahora, ¿hasta dónde podrá llegar Matic? Como menciono, sí tiene una tendencia alcista ante el dólar, ha tenido sus etapas después de generar primero impulsos en los ciclos, luego lateraliza, tenemos mercados bajistas, Matic pierde fuerza ante el dólar y ante Bitcoin, luego en un mercado alcista Matic genera nuevos máximos ante el dólar, pero si vemos Matic Bitcoin, lo que es básicamente es un oscilador desde la conclusión del ciclo anterior en el mercado bajista. Claro que le ganó a Bitcoin durante estas etapas. De la misma manera que lo hizo ante el dólar, también generó máximos ante Bitcoin. Estos son movimientos que nos gustan ver en altcoins, a diferencia de Litecoin, que básicamente ha creado una tendencia bajista ante Bitcoin. Ahora, esto podríamos considerarlo, como menciono, un oscilador. Algunas tienen una clara tendencia alcista ante Bitcoin. También es porque son más nuevas, entonces no podemos ver toda la historia de lo que ha hecho ante Bitcoin, pero sí podemos ver que actualmente le ganan a Bitcoin. Ejemplos actuales son Solana, que es un poco más nueva, o Render también. Pero este estilo de altcoins, que aún así se encuentran en capitalizaciones altas, en el caso de Matic o Polygon se encuentra en el número 13, anteriormente también estuvo en el top 10, vienen siendo esas altcoins que son relativamente seguras si lo comparamos con el resto del mercado. Obviamente no van a traer los rendimientos que pueden traer proyectos nuevos o memes y todas esas shitcoins en algunos casos. Algunas serán buenas, otros proyectos sí serán shitcoins, pero Matic no lo es. Tiene muchos acuerdos en general en la industria también, hasta afuera de lo que es el sector de criptomonedas. Entonces podríamos considerar Matic que tiene fuertes fundamentales. Luego de que Matic llegó al soporte nuevamente funcionando como oscilador ante Bitcoin, la idea era ver si realmente ya estaba empezando a tener fuerza ante el dólar también primero. Estuvimos comprando Matic adentro de Proplan justo en el breakout. Usualmente lo que uno quiere ver
no es tanto si ya está sobrevaluado o no, es si está siguiendo la tendencia general del mercado. Esto se puede aplicar a muchas altcoins. Hay unas que apenas están generando estos movimientos. Y cripto funciona por sectores, funciona por rotación. Primero es Bitcoin, luego se empieza a mover a ciertas altcoins. Tenemos etapas donde las personas buscan proyectos de NFTs, de swapping, de inteligencia artificial. Probablemente va a ser muy fuerte también adelante. Y así se van moviendo por diferentes sectores. Matic es uno que también empezó a tener estos movimientos y ante el dólar se ha evaluado bastante. Actualmente desde el punto de entrada viene siendo un 40%, un poco más. Pero lo más importante en mi caso también es ver que se esté moviendo ante Bitcoin. Y puesto que estaba en soportes importantes ante Bitcoin, que ya había tocado anteriormente, estos son puntos de compra, claramente solo viendo que estamos en soportes. Después de validar esos soportes y empezar a tener volumen, que fueron los últimos días los de más volumen, también confirma que Matic está agarrando fuerza. Algo interesante con Matic también es que si continúa el crecimiento de Ethereum, que lo beneficiaron las noticias del ETF, estos otros proyectos que se encuentran en el ecosistema de Ethereum también se ven beneficiados. Obviamente Ethereum, también vemos a Arbitrum, Optimism, Matic y muchos otros más. Algunos ya han comenzado a levantarse. Estos que están aquí arriba también han comenzado a levantarse. Entonces Matic continúa también esa fuerza. ¿Hasta dónde podría llegar Matic? Es la pregunta. Si solo analizamos de manera, considero, conservadora, puesto que muchas altcoins superan los máximos y ya vimos que Matic hizo eso en el pasado, no solo funcionó como oscilador en esta etapa anterior, o sea, visitó las resistencias y también en mercados bajistas los soportes, sino que en un mercado alcista lo superó. Creo que existe una alta posibilidad de considerar que Matic haría esto otra vez, puesto que es un buen proyecto, pero aún así de manera conservadora, solo desde los soportes hasta los extremos anteriores, viene siendo un 240% ante Bitcoin. Pero si lo vemos ante el dólar, en total sería un 355%. Muchas personas van a considerar que obviamente existen proyectos que tienen mayores ganancias que Matic buscando únicamente el máximo anterior, pero también hay que tomar en cuenta que hay proyectos que nunca van a llegar al máximo anterior. Matic, por lo que demuestra, sí supera los máximos anteriores y no considero que va a ser siempre igual. En este caso, desde la etapa del rango hasta los máximos nuevos en el ciclo anterior fue un 28.500%. No esperaría otra vez el mismo rendimiento, principalmente por el hecho de que Matic ya está en lo que podemos llamar el cementerio de cripto. El cementerio es cuando las altcoins llegan al top 10. Ahorita Polygon no está en el cementerio, me refiero, está en el número 13, no está en el top 10, pero significa que entre más alto esté en ranking, es más difícil conseguir mayor capitalización del mercado. Anteriormente, Matic venía desde rankings muchísimo más bajos para sí llegar a lo que fue el top 10 temporalmente. Y es bueno siempre saberlo, inclusive como pasó con Dogecoin. Dogecoin venía también desde rankings muchísimo más bajos. Cuando llegó al top 10 son puntos en donde uno no debería seguir esperando que venga haciendo 1000x. Ya es muy difícil hacer 1000x y ya está en el top 10. Ahí lo más que uno debería asumir es subir un ranking más, porque la capitalización del mercado ya es mucha. No se puede seguir subiendo una vez que está en el top 10. Pero Matic, nuevamente, para seguir subiendo al top 10, que es muy probable para el siguiente mercado alcista, o al menos subir ciertos escalones más, significa que si vemos toda la capitalización del mercado, que son 7,000 millones, para colocarse otra vez en el top 10 puede hacer 2x. Obviamente la capitalización general del mercado va a seguir subiendo. Actualmente son 1.4 billones. El techo anterior de la capitalización de todo cripto fueron casi 3 billones. Esta vez vamos por la mitad, pero esto sí claramente genera nuevos máximos. Cripto en general crece y supera los máximos. Eso sí es algo que podemos estar bastante seguros que va a pasar cuando estemos en el bull run. Ahora, cada proyecto independientemente no necesariamente va a superar su market cap, pero por lo que vemos en el caso de Matic sí es muy probable que lo supere. Entonces, en el caso de Matic no es únicamente analizar cuál es el extremo anterior, que sí, igual podríamos ser conservadores y decir es un proyecto con buenas fundamentales que a los máximos anteriores logre un 200% ante Bitcoin, que ante el dólar también logre cerca de un 350%, sino que también tiene que superar muy probablemente esos techos, pero no estaríamos buscando el mismo estilo de rendimientos del ciclo anterior, que fue nuevamente 23,000%, increíble, porque ya se encuentra cerca del top 10.
Entonces tendríamos que considerar que puede colocarse nuevamente en el top 10 y ofrecer 2 o 3x después de los máximos anteriores viene siendo algo más razonable. O sea, en total, desde los puntos en donde está llegar al máximo anterior, que ya viene siendo un 350%, luego de los $2, que fue el máximo anterior, seguir empujando unas 2 o 3x más significaría acercarse cerca de los $7 u $8, que en total vendrían siendo cerca de un 1000% para un proyecto de alta capitalización. Obviamente, como menciono, hay proyectos, inclusive también poseo proyectos que considero posibilidades de hasta 100x, pero solo coloco un pequeño porcentaje, tal vez un 1% o un 2%, porque no quiero arriesgar todo en algo que tal vez no necesariamente va a tener ese futuro. No quiero perder tampoco un alto porcentaje en eso. Pero en el caso de Matic, por las fundamentales que tiene, uno se puede colocar mayores porcentajes. Entonces, tal vez no se consigue 100x, tal vez se consigue únicamente entre 15 a 20x, pero de una manera más segura. Lo que mencionamos también en un video anterior es que la mejor manera de saber es no tratar de hacer predicciones. Puedo hacer todas las predicciones y sí, eso sí, también los puntos de entrada fueron buenos, puesto que estábamos en soportes y Matic ha venido recuperándose desde entonces, pero realmente la señal más importante va a ser al menos ir tratando de ver cuál será el techo de Bitcoin para entonces ir viendo cuál es el techo de esas altcoins. Bitcoin se ha mantenido con fuerza, estamos en un nuevo rango retomando estos soportes anteriores, claramente estamos en esta zona. Aquí van a existir retrocesos, claro que sí, van a existir otra vez FOD, miedos en el mercado, pero tenemos que considerar ahora más bien esos puntos como puntos de compra. Cualquier retroceso de Bitcoin, inclusive en cripto, ya acercándonos al halving, faltando ahora solo unos 5 meses, de hecho si medimos exactamente cuánto falta el halving, en promedio son unos 150 días, es considerado etapas de buy the dip, comprar los fondos, y esos fondos muy probablemente sí puedan ser retrocesos máximos de hasta un 30%. No considero que tengamos retrocesos como estilo pandemia, que fue un 60%. Obviamente, si se tienen, serían oportunidades únicas, ya cuando estamos cerca del bull run, pero ya en general estamos en la etapa pre-bull run, antes del mercado alcista, que no va a ser necesariamente eufórico, más probablemente después del Bitcoin halving, pero para analizar realmente cuándo ir tomando ganancias en altcoins, inclusive en proyectos como Matic o otros que he mencionado acá, como Cardano también. Más adelante voy a mencionar Polkadot, tal vez algunos otros, déjenlos abajo y podemos hacer un análisis. Va a ser idealmente cuando Bitcoin se aproxime a las resistencias, que usualmente lo que mejor ha funcionado en el caso de Bitcoin es trazar todos los soportes en una tendencia alcista desde el ciclo anterior, igual de esta manera, todos los soportes de la tendencia alcista que generó desde los fondos mientras va creciendo, esa línea usualmente funciona como resistencia. En algunos casos puede generar suciedad, como en este caso, hizo un fake out, también generó un fake out a la baja durante la pandemia, pero sí marcó un techo importante en el ciclo anterior. En algunos casos, inclusive estuve considerando que este iba a ser uno que iba a tocar nuevamente, no fue el caso. Este fue el único ciclo en el caso de Bitcoin que es un doble techo. Anteriormente siempre es un clímax, un blow off top considerado donde simplemente llega y ya ahí es el único tope. Esta vez fue un doble techo, esta vez vamos a ver qué nos va a traer Bitcoin. Pero sí, claramente, si estamos llegando cerca de estos techos, es importante ir asegurando ganancias no solo en Bitcoin, sino también en altcoins. Lo que se puede hacer usualmente, y es lo que quería mencionar también, es que como vemos la rotación de Bitcoin es por etapas, es un lapso usualmente de un mes. Bitcoin llega a techos, en la dominancia de Bitcoin vemos que después las personas empiezan a rotar a altcoins, eso trae abajo la dominancia de Bitcoin y de la misma manera cuando ya estamos en el mercado bajista, Bitcoin empieza a recuperar toda la dominancia. Ahora ya estamos cerca de los puntos en donde vamos a acercarnos a la mejor etapa de altcoins, que va a ser cerca de este 57% o incluso cerca del 58% considero. Antes estuve pensando que era tal vez hasta el 60%. Igual podríamos tener un wick, una vela rápida que llega al 60%, pero entre mayor tiempo pase, significa que esa resistencia está más baja. Ahora considero que podríamos estar llegando cerca del 58%. Eso lo vamos a ver conforme vamos avanzando, pero usualmente Bitcoin llega primero al techo. De la misma manera como vemos la dominancia de Bitcoin funciona a la inversa. Cuando Bitcoin está en esos techos, ya la dominancia de Bitcoin está muy baja y empiezan entonces altcoins a generar los techos después de Bitcoin. Entonces, no sé dónde va a ser el techo de Bitcoin, claramente no sé exactamente cuál va a ser el techo de Matic, pero una manera es ir viendo cuando Bitcoin se esté acercando a esta línea
aunque genere un doble techo, aunque genere un fake out, y van a escuchar por todo lado cuando estemos en puntos muy eufóricos, Bitcoin acercándose a esto, van a escuchar que esta vez es diferente. Y puede existir una posibilidad, pero creo que es muy pequeña, de que esta vez es diferente, de que es el super ciclo, de que Bitcoin va a romper la resistencia y esta vez la va a utilizar como soporte. Claro que puede haber algo diferente, como el ingreso de instituciones, BlackRock y un montón de ETFs, pero lo más seguro es igual asegurar ganancias cuando Bitcoin está en estos puntos, y tiempo después probablemente también asegurarlo en Ethereum y muchas otras altcoins que vienen igual en el top 10, bajando, van llegando. No todas llegan al mismo punto, como vimos en el video de Cardano que subí hace poco. Cardano sí llegó a los máximos en una diferencia de días ante Bitcoin. Matic suele llegar un poco después. Bitcoin llegó al primer techo, nuevamente fue un doble techo, llegó en abril del 2021. Matic llegó por primera vez en mayo del 2021 y el segundo techo lo hizo en diciembre del 2021, un poco después de Bitcoin, y es debido a la rotación que se da. Cuando ya Bitcoin, las personas consideran que ya está en topes y ya no está creciendo lo suficiente, se mueven a altcoins, y en este caso lo que continúa creciendo un poco más son altcoins como Ethereum, Matic también. En mi caso tengo un porcentaje más alto en Matic. Como menciono, es un proyecto que me genera esa confianza de colocar porcentajes más altos, a diferencia de otras que inclusive son solo un 1 o 2%, aunque ese 1 o 2% pueda tener mayores posibilidades de hasta 50 o 100x, Matic ofreciendo hasta 15 o 20x probablemente, es igual un proyecto que creo que vale la pena tener en el portafolio. Más por el hecho que ya ha comenzado a evaluarse ante Bitcoin, como vimos desde los soportes, ante Bitcoin es una de las señales más importantes. Tuvo el breakout de la línea bajista, y mientras Bitcoin continúe, eso sí, hoy lo estamos viendo, Bitcoin en velas fuertes alcistas, considero que todavía tenemos alta posibilidad de llegar a los 40,000. Después de eso, hacia el Bitcoin halving, esto no va a seguir únicamente subiendo y subiendo. Bueno, puedo estar equivocado. Mientras tanto, simplemente estoy sosteniendo, y creo que mientras no cambie esta fuerza alcista, sería la mejor estrategia, nuevamente porque ya nos acercamos a la etapa del Bitcoin halving, que es la etapa después de eso más eufórica. Justo ayer mencionaba que era importante ver cómo cerraba la vela de ayer para Bitcoin, puesto que sí empezó a retroceder suficiente y había divergencia en el RSI. Esto ya fue invalidado el día de hoy. Si esta vela cierra así como está, también todavía mantiene fuerza alcista. Es el patrón similar al que vimos en el 2020, en donde ofrece pocas oportunidades de retrocesos, y aún así mantenemos una tendencia alcista. Eso es lo que quería mencionar en el video de hoy. Dejen algunas otras altcoins y las podemos revisar en el futuro también. Lo que se trata de predicciones, hay que tomarlas como simplemente algo posible, una probabilidad, y aún así podrán considerar que es una predicción conservadora, otras personas muy exageradas, pero de igual manera dejen ustedes en los comentarios qué es lo que ustedes esperarían. Lo que sí considero es que no importa si se llega o no a la predicción, lo importante es ver si Bitcoin todavía mantiene fuerza, porque cuando empiece a perderla, solo queda un lapso de tiempo para que altcoins también empiecen a generar esos techos también. Pueden aprender todo esto, seguirme en mis trades, posiciones en el portafolio, sesiones en vivo, curso paso a paso en proplantrading.com. Les dejo ese enlace abajo, les dejo otro video aquí mismo en la pantalla y nos veremos en el siguiente. Chao.